Nunca imaginé que el viaje para abrazar a mi hija terminaría con ella durmiendo en el felpudo, como un animal cansado, usando ropa vieja y rota que no reconocí como suya. Yo había llegado sin avisar, con una pequeña maleta y el corazón lleno de ilusión, creyendo que la sorpresa sería un momento feliz. En lugar de eso, encontré una casa llena de risas ajenas y una escena que me partió el alma en dos antes de que pudiera reaccionar. Me quedé quieto en la entrada, observando. Mi hija estaba hecha un ovillo junto a la puerta, usando una chaqueta fina como manta. Su cabello, antes cuidado y brillante, estaba opaco y desordenado. Tenía los pies descalzos, sucios, y el rostro marcado por un cansancio que ningún padre debería ver jamás en los ojos de su hija. Dentro de la casa, varias personas conversaban animadas, con copas en la mano, sin notar o sin querer notar que ella estaba ahí, a centímetros de ser pisoteada. Entonces apareció mi yerno. Salió al recibidor con una sonrisa amplia, elegante, de esas que se usan para impresionar a los invitados. No me vio al principio. Se inclinó para limpiarse los zapatos en el felpudo y lo hizo sobre el cuerpo de mi hija. Ella se movió apenas, como si ese gesto ya fuera parte de su rutina diaria. Él rió y dijo en voz alta señalándola: «No se asusten, esa es nuestra empleada loca». Las risas estallaron detrás de él. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. No grité, no corrí, no insulté. Di un paso al frente y mi presencia fue suficiente para que el aire cambiara. Mi yerno se giró y al verme, su sonrisa se congeló por un segundo. No porque me reconociera de inmediato, sino porque algo en mi mirada le resultó incómodo. Los invitados callaron poco a poco, como si un interruptor invisible hubiera apagado el ruido. «Buenas noches», dije con calma. «Soy Juan Gómez, el padre de la mujer a la que acabas de usar como felpudo». El silencio fue absoluto. Mi yerno parpadeó varias veces intentando recomponerse. «Ah, usted debe ser el papá», dijo, forzando una sonrisa. No sabía que vendría. «Eso es evidente», respondí, sin levantar la voz. Me acerqué a mi hija y me agaché junto a ella. Al tocar su hombro, abrió los ojos con dificultad. Al verme, se quedó rígida, como si estuviera viendo un fantasma. «Papá», susurró. «¿Qué haces aquí?» No respondí de inmediato. La ayudé a incorporarse despacio. Estaba tan liviana que me asustó sentirla casi sin peso en mis brazos. «Vine a verte», dije, «pero parece que llegué a ver mucho más». Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron revisar sus teléfonos. Nadie se atrevía a decir nada. Mi yerno cruzó los brazos intentando recuperar el control. «Juan», dijo, «no haga un drama de algo que no entiende. Ella prefiere dormir ahí». Lo miré fijamente. «Nadie prefiere ser humillado», respondí. «Solo aprende a soportarlo». Mi hija temblaba. La rodeé con el brazo y sentí cómo se aferraba a mí, como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. Ese gesto me confirmó algo que ya sabía. No era una casualidad, era costumbre. «Vamos adentro», ordenó mi yerno molesto. «No es lugar para escenas familiares». «No», respondí. «Las escenas familiares ya ocurrieron aquí afuera, a la vista de todos». Se escuchó el tintinear de una copa al caer al suelo. Una mujer se excusó y se fue. Otro hombre carraspeó incómodo. La fiesta se desmoronaba sin necesidad de gritos. Mi yerno se inclinó hacia mí. «Le recomiendo que se vaya», susurró. «No es asunto suyo». «Todo lo que tenga que ver con mi hija es asunto mío», respondí, especialmente cuando la tratan como si no fuera humana. Mi hija comenzó a llorar en silencio. Lágrimas lentas, contenidas, de esas que salen cuando el cuerpo ya no puede sostener más. «Papá, por favor», murmuró, «no empeores las cosas». La miré con el corazón destrozado. «Hija», le dije, «nada puede empeorar más que esto». Me puse de pie manteniéndola a mi lado. Observé a cada uno de los presentes. «Ustedes rieron», dije. «Ustedes miraron hacia otro lado. Ustedes aceptaron esta humillación como entretenimiento». Algunos bajaron la cabeza. Otros fruncieron el ceño, molestos. Mi yerno dio un paso al frente. «Juan, esto es una exageración. Ella está bien».
Sonreí apenas. Si esto es estar bien, entonces algo está muy mal en esta casa. Tomé mi maleta del suelo. Nos vamos, dije. No puedes llevártela, respondió él. Es mi esposa. Es mi hija, contesté. Y esta noche no duerme en un felpudo. Hubo un murmullo general. El control se le escapaba de las manos y lo sabía. Esto no va a quedar así, amenazó. Lo miré por última vez esa noche. No, dije. Esto recién empieza. Salí con mi hija abrazada a mí sin mirar atrás. Detrás quedaron las risas apagadas, las copas a medio beber y un hombre que, por primera vez, no sabía cómo seguir sonriendo. Mientras caminábamos hacia el hotel más cercano, sentí el peso de una culpa antigua cayendo sobre mis hombros. Me pregunté en qué momento dejé de mirar con atención, en qué momento confié demasiado. Y sobre todo cuánto tiempo llevaba mi hija sobreviviendo así, sin que yo estuviera ahí para verla. Esa noche entendí algo con una claridad brutal. No había vuelto solo para visitar. Había vuelto para enfrentar algo que jamás debió existir, y todavía no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Mientras caminábamos por la calle iluminada apenas por faroles viejos, sentí que cada paso que daba junto a mi hija era una cuenta pendiente que me reclamaba atención. Ella avanzaba despacio, con la mirada baja, como si temiera que alguien saliera de las sombras para devolverla al lugar del que yo acababa de sacarla. Yo la sostenía con firmeza, pero por dentro me sostenía a mí mismo para no desmoronarme. Había pasado casi 10 años sin verla de cerca, confiando en llamadas breves, mensajes cortos y sonrisas ensayadas en fotos que ahora entendía que eran una mentira cuidadosamente construida. Mi hija había sido mi orgullo desde el día en que nació. La crié solo después de que su madre murió cuando ella tenía 7 años, y desde entonces hice todo lo que estuvo a mi alcance para que nunca le faltara nada, ni amor, ni oportunidades. Trabajé horas extras, renuncié a viajes, postergué mi propia vida con tal de verla crecer segura, fuerte, independiente. Siempre le enseñé a no dejarse pisotear por nadie. Por eso, verla reducida a un felpudo humano era una contradicción que me destrozaba el alma. Cuando conoció a su esposo, yo me tranquilicé demasiado rápido. Él parecía educado, atento, exitoso. Hablaba con seguridad, sabía escuchar, sabía decir lo que uno quería oír. Yo, cansado y confiado, interpreté esas señales como garantías. Me dije que ella estaba a salvo, que había elegido bien, que mi tarea como padre estaba cumplida. No vi las pequeñas señales, cómo ella empezó a hablar menos, cómo evitaba profundizar, cómo siempre tenía prisa por cortar las llamadas. Yo confundí distancia con madurez. Esa noche en el hotel la senté en la cama y la cubrí con una manta limpia. Se quedó en silencio largo rato, como si no supiera cómo existir fuera de la obediencia. Yo me senté frente a ella y esperé. No pregunté nada. Sabía que las preguntas, en ese momento, podían cerrarla más. Fue ella quien habló primero. «Papá, no tenías que venir», dijo con voz débil. Esto iba a empeorar. Esa frase me atravesó. «¿Desde cuándo ver a tu padre empeora algo?», pregunté con suavidad. Ella apretó las manos sobre la manta. «Desde que él se enoja cuando alguien se mete», respondió. «Dice que nadie tiene derecho a opinar sobre nuestra casa». Sentí una punzada de rabia, pero la contuve. «¿Y tú?», pregunté. «¿Tú qué dices?». Tardó en responder. Yo aprendí a no decir nada. Susurró. Esa confesión me dolió más que cualquier golpe. Mi hija no estaba dormida en un felpudo por casualidad. Estaba allí porque había sido entrenada para desaparecer. Me contó con pausas largas y frases incompletas cómo empezó todo. Primero fueron bromas frente a otros, risas incómodas que ella intentaba justificar. Luego vinieron las órdenes disfrazadas de consejos, los comentarios sobre cómo debía vestirse, hablar, comportarse. Después, el aislamiento. «Es mejor que no veas tanto a tu padre», le decía. «No nos entiende». Yo, sin saberlo, me convertí en una figura incómoda que debía mantenerse lejos. Yo pensé que si aguantaba, se le pasaría, dijo. Que si era paciente, volvería a ser como antes. La miré con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie cambia humillando», le dije. «Solo empeora». Ella bajó la cabeza. Tenía miedo.
admitió. Miedo de quedarme sola, miedo de fracasar, miedo de que pensaras que me equivoqué. Sentí una culpa profunda clavarse en mi pecho. Yo le había enseñado a ser fuerte, pero también le había enseñado, sin querer, a no decepcionarme, y ese miedo la había mantenido atrapada. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en una silla, observándola respirar, como cuando era niña y tenía fiebre. Pensé en todas las veces que dije está bien sin comprobar, en todas las veces que preferí creer que todo marchaba bien porque era más cómodo. Entendí que no había sido un padre ausente por falta de amor, sino por exceso de confianza. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba ordenar mis pensamientos. No podía actuar desde la rabia. Tenía que hacerlo desde la claridad. Sabía que enfrentar directamente a su esposo sin pruebas ni estrategia podía ser peligroso para ella. Ese hombre estaba acostumbrado a controlar, y los controladores no pierden poder sin resistirse. Volví al hotel con una decisión tomada. No iba a irme. No iba a confrontar todavía. Iba a observar, a escuchar, a entender cómo había llegado tan lejos la humillación sin que nadie la detuviera. Cuando mi hija despertó, la miré a los ojos. No voy a desaparecer otra vez, le dije, pero necesito que confíes en mí. Ella dudó. Si él se entera, empezó. Si él se entera, será porque yo decida que se entere, respondí. No estás sola. Nunca lo estuviste. Solo creíste que sí. Vi algo cambiar en su expresión. No fue alivio inmediato. Fue una grieta en el miedo. Y supe que por ahí teníamos que empezar. Ese día no hicimos nada extraordinario. Desayunamos juntos. Caminamos despacio. Compré ropa limpia para ella. Cosas simples que, sin embargo, parecían un acto de rebeldía. Cada gesto normal era, en realidad, una recuperación silenciosa. Al caer la noche, ella me miró con una mezcla de cansancio y esperanza. «Papá», dijo, «¿te vas a ir?» Negué con la cabeza. «No», respondí. «Esta vez llegué para quedarme lo que haga falta». Y mientras apagaba la luz, entendí que no solo había entregado a mi hija sin saberlo, también me había entregado a la idea cómoda de que todo estaba bien. Eso ya no volvería a pasar. La casa de mi yerno no era oscura ni sucia. Ese fue el primer detalle que me heló la sangre. Desde afuera parecía impecable, ordenada e incluso elegante. Jardín cuidado, paredes recién pintadas, ventanas limpias. Todo transmitía la idea de éxito y normalidad. Pero yo ya había aprendido que las peores cárceles no tienen barrotes visibles. A veces tienen flores en la entrada y sonrisas ensayadas en la sala. Decidí volver a la casa solo, a media mañana, mientras mi hija descansaba en el hotel. No le dije nada. No quería cargarla con más miedo del que ya tenía. Caminé despacio hasta la puerta y toqué el timbre como si fuera un visitante cualquiera. Tardaron en abrir. Cuando lo hicieron fue una mujer que no conocía, una de las invitadas de la noche anterior. Me miró sorprendida. «Busco a mi yerno», dije. «Soy Juan, el padre de su esposa». Me dejó pasar con incomodidad. Dentro, la casa olía a café recién hecho. Había risas suaves, música baja. Todo parecía normal, demasiado normal. Mi yerno apareció desde la cocina, con una expresión calculada. «Juan», dijo. «Qué sorpresa. Pensé que ya se había ido. Solo vine a buscar algunas cosas de mi hija», respondí. «Ropa. Documentos». Me observó en silencio unos segundos. «Ella no vive aquí ahora», dijo. «No hay nada que buscar. Eso lo decido yo», respondí con calma. Y ella no discutió. Sonrió. Esa sonrisa fue una advertencia. Me permitió pasar, pero me siguió a cada paso, como si temiera que tocara algo indebido. Caminé por la casa con atención. Noté que no había fotos de mi hija. Ninguna. Ni una sola imagen que confirmara su existencia como parte de ese hogar. Solo él, sus amigos, su imagen de triunfo. Llegué al dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha, pero no había señales de ella. El armario tenía un solo lado ocupado. Ropa masculina, trajes caros, camisas planchadas. El otro lado estaba casi vacío. Un par de prendas viejas, dobladas sin cuidado. «Ella prefiere cosas simples», dijo él como si leyera mis pensamientos. «Ella merece respeto», respondí. No contestó. Mientras seguía observando,
Empecé a entender. No era solo humillación ocasional, era un sistema. Mi hija no tenía espacio físico ni simbólico, no tenía voz, no tenía lugar. Todo en esa casa giraba en torno a él, y quienes entraban allí aceptaban esa dinámica sin cuestionarla. Escuché risas desde la cocina, voces femeninas comentando lo divertido que había sido el espectáculo de la noche anterior. Nadie hablaba de mi hija como una persona. Era un personaje, un chiste privado, un accesorio incómodo. Sentí náuseas. «Juan», dijo mi yerno bajando la voz, «le aconsejo que no se meta más de lo necesario. Estas cosas son delicadas». «Lo delicado es lo que ustedes normalizaron», respondí. «Yo solo estoy mirando». Y eso era verdad. Estaba mirando, aprendiendo, grabando cada gesto en mi memoria, porque entendí que, para proteger a mi hija, primero debía comprender el terreno exacto en el que estaba parada. Vi cómo él daba órdenes sin levantar la voz, cómo otros obedecían sin darse cuenta, cómo el miedo se disfrazaba de costumbre. Era un abuso pulido, elegante, invisible para quien no quisiera ver. Me fui sin llevar nada. No hacía falta. Ya tenía lo que necesitaba. Esa tarde volví al hotel. Mi hija estaba sentada en la cama, abrazando una taza de café como si fuera un salvavidas. «¿Fuiste?», preguntó con miedo. Asentí. «Esa casa no es tu hogar», dije. «Es un escenario, y tú no eres parte del elenco principal». Cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «Siempre sentí que algo estaba mal», susurró. Pero me convencí de que era culpa mía. Me senté frente a ella. «Eso es lo que hacen los abusadores», le dije. «Te hacen creer que exageras, que eres débil, que no mereces más». «¿Y ahora qué?», preguntó. «Él no va a cambiar». «No», respondí. «Pero tú sí puedes salir». Esa noche hablamos durante horas. Me contó detalles que no había dicho antes. Castigos silenciosos, miradas de desprecio, días sin dirigirle la palabra. El felpudo no había sido una broma. Era el último escalón de algo que llevaba años construyéndose. Mientras la escuchaba, supe que no bastaba con confrontar, no bastaba con gritar ni con denunciar sin preparación. Ese hombre vivía de su imagen, de su reputación, de su control social, y ahí estaba su punto débil. «Papá», dijo en un momento, «él no tiene miedo de ti». La miré con serenidad. «Todavía no», respondí, «pero aprenderá». No le expliqué el plan. No aún. Primero debía asegurar algo fundamental, su seguridad. Sin eso nada valía la pena. Le pedí que confiara en mí, que no volviera a la casa, que no respondiera mensajes, que se mantuviera visible, acompañada. Los abusadores odian perder el control del escenario. Al apagar la luz, me quedé despierto largo rato. Pensé en la frase que había dicho mi yerno delante de todos: «Nuestra empleada loca». No había sido improvisada, había sido practicada, y quienes la rieron eran parte del problema. No sentí miedo, sentí determinación, porque entendí algo con absoluta claridad. Esa casa tenía miedo, y ese miedo tenía nombre, y yo acababa de aprenderlo. No regresé a esa casa de inmediato. Dejé pasar 2 días completos, porque aprendí algo con los años. Cuando alguien cree que ya ganó, se vuelve descuidado. Mi yerno pensó que aquella noche había sido solo un incidente incómodo, un suegro exagerado que pronto regresaría a su ciudad con la cola entre las piernas. Yo dejé que creyera eso. Mientras tanto, mi hija comenzó a respirar de otra forma. Dormía más, comía mejor, empezaba a recordar quién era. El tercer día, acepté una invitación que llegó como si nada hubiera pasado. Una cena informal, para aclarar malentendidos, dijo él por mensaje. Sonreí al leerlo. No había malentendidos. Había verdades esperando salir a la luz. Aún así, acepté. Sabía que esa noche necesitaba testigos. Entré a la casa con la misma calma que la primera vez. Los invitados eran otros, pero el ambiente era idéntico. Risas calculadas, copas en alto, comentarios livianos. Mi hija no estaba. Eso también era parte del plan de él. Mostrar que podía excluirla sin consecuencias. Yo observé en silencio, saludé con educación y me senté sin llamar la atención. Mi yerno hizo su entrada triunfal minutos después. Vestía impecable, seguro,
con esa confianza exagerada de quien se siente intocable. Se acercó a mí con una sonrisa ensayada. «Juan, me alegra que haya venido», dijo. «Así dejamos atrás lo del otro día». «Eso depende», respondí. «Hay cosas que no se dejan atrás tan fácil». Su sonrisa se tensó apenas, pero continuó. «No fue mi intención ofender», dijo en voz alta, para que todos escucharan. «Usted sabe cómo son las bromas». Varias personas asintieron, incómodas. Yo tomé un sorbo de agua antes de hablar. «Las bromas hacen reír a todos», respondí. «Lo que usted hizo humilló a una sola persona». Y todos los demás rieron. El murmullo fue inmediato. Nadie esperaba esa respuesta directa. «Juan», intervino una mujer, «quizás no es el momento». «Siempre es el momento cuando se trata de dignidad», respondí sin levantar la voz. Mi yerno carraspeó. «Mi esposa está exagerando», dijo. «Siempre ha sido sensible. Usted la está llenando de ideas». Sentí como algo se encendía dentro de mí, pero lo mantuve bajo control. «Mi hija no es sensible», dije. «Es una mujer a la que usted entrenó para callar». El silencio se volvió pesado. Algunos invitados dejaron sus copas sobre la mesa, otros fingieron revisar el teléfono. Nadie quería ser el siguiente en escuchar una verdad incómoda. Mi yerno dio un paso hacia mí. «No le permito que hable así en mi casa», dijo con voz firme. Lo miré fijamente y entonces dije la frase, la única, la que había pensado con cuidado, la que no necesitaba gritos ni insultos. «Esta no es su casa», dije. «Es el lugar donde se esconde». Nadie respiró durante unos segundos. «¿Cómo dice?», preguntó el incrédulo. «Usted se esconde detrás de risas, invitados y copas», continué, «pero solo humilla a quien cree que no puede defenderse. Eso no es poder, es miedo». Su rostro perdió color. No gritó, no respondió de inmediato. Y ese silencio fue su primer error público. «Juan», dijo al fin, «se está equivocando». «No», respondí. «Usted se equivocó cuando pensó que nadie iba a mirarlo de frente». Un hombre se levantó de la mesa. «Creo que esto se está saliendo de control», dijo. «Tal vez deberíamos irnos». Y uno a uno comenzaron a levantarse, no por mí, por él, porque nadie quiere quedarse donde la máscara empieza a caer. Mi yerno intentó recuperar el control. «Esto es un ataque personal», dijo. «No tiene pruebas». Sonreí apenas. «Todavía no», respondí. «Pero tengo memoria y testigos». Me acerqué un poco más, lo suficiente para que solo él me escuchara. «Y usted sabe muy bien», añadí, «que las personas que necesitan humillar en público no soportan ser expuestas». Se quedó inmóvil. «Le voy a dar un consejo», continué. «Aproveche esta noche. Es la última en la que puede fingir que nada pasa». Me di vuelta y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Afuera, el aire estaba fresco. Respiré hondo. No sentí triunfo. Sentí certeza. Esa misma noche mi yerno escribió mensajes furiosos, amenazas veladas, intentos de manipulación. No respondí. El control ya no estaba en sus manos. Cuando regresé al hotel, mi hija me esperaba despierta. «¿Fuiste?», preguntó. Asentí. «¿Qué pasó?», insistió. La miré a los ojos. Dije una frase, respondí, y empezó a derrumbarse todo. Ella me observó, confundida. «¿Cuál frase?». «La que necesitaba escuchar», dije. «No él, todos los demás». Vi algo nuevo en su mirada. No era miedo, era esperanza cautelosa. «Papá», susurró, «creo que esta vez no va a poder seguir fingiendo». Le tomé la mano. «Eso es lo más peligroso para alguien como él», respondí, «cuando el público deja de aplaudir». Esa noche, por primera vez desde que llegué, dormí tranquilo, porque su sonrisa ya no era eterna, y porque la frase ya estaba sembrada en todas las cabezas. Después de aquella cena, mi yerno creyó que había sobrevivido al peor momento. Eso fue evidente en los días siguientes. Volvió a moverse con arrogancia, a organizar reuniones, a mostrarse confiado frente a conocidos y vecinos. Ese comportamiento me confirmó algo esencial. Cuando alguien se siente expuesto, pero no derrotado, comete errores más graves. Él necesitaba reafirmar su poder, demostrar que nada había cambiado, y esa necesidad lo volvió imprudente. Mi hija recibió mensajes contradictorios.
Un día eran disculpas vagas, al siguiente amenazas veladas. No exageres, estás confundida. Tu padre te está manipulando. Ella me los mostraba en silencio, con las manos temblando. Yo no respondía, no intervenía, solo observaba. Sabía que cada palabra que él escribía era una pieza más del rompecabezas que estaba armando sin darse cuenta. Acepté una nueva invitación, esta vez a un encuentro más reducido, casi íntimo. Él lo presentó como un gesto de buena voluntad. Para cerrar el tema, dijo, sonreí al leer el mensaje. El cierre que él buscaba no era el mismo que yo estaba preparando. La reunión fue en su despacho, un lugar que él usaba como símbolo de autoridad. Paredes oscuras, muebles caros, diplomas enmarcados. Invitó a 2 socios y a una pareja amiga, personas que lo admiraban, personas que creían conocerlo. Yo entré con paso tranquilo, saludé con educación y me senté sin prisa. Él me ofreció una bebida, la rechacé. Juan, dijo, quiero que esto quede entre adultos, sin dramas. Los dramas aparecen cuando alguien pierde el control, respondí. Continúe. Sonrió. Se sentó detrás de su escritorio, como si fuera un juez. Mi esposa está exagerando, dijo. Siempre fue emocional. Usted sabe cómo son las mujeres cuando se les mete una idea en la cabeza. Nadie lo contradijo, nadie lo cuestionó. Ese fue su error. ¿Y dormir en el felpudo también es exageración? Pregunté. Rió. Fue una broma, dijo. Un juego. Ella entiende. Miré a los demás. ¿Ustedes también lo entendieron así? Pregunté. Hubo un silencio breve, incómodo. Juan, intervino uno de los socios. Quizás no conocemos todos los detalles. Exacto, respondí. Y eso es lo que mi yerno aprovecha. Él se inclinó hacia adelante. Está cruzando un límite, dijo. Esta es mi casa, mi oficina, mi familia. Y mi hija, respondí. No lo olvide. Se recostó en la silla, confiado. Usted no puede probar nada, dijo. Palabras no bastan. Lo miré con atención. Observé cómo hablaba sin pensar, cómo se sentía protegido por el entorno. Tiene razón, dije. Las palabras solas no bastan. Se relajó. Bebió un sorbo. Sonrió. Entonces deje de insistir, dijo. Váyase tranquilo, esto se va a olvidar. Fue en ese momento cuando comenzó a hablar de más. Comentó episodios privados, se burló de la fragilidad de mi hija, describió castigos como si fueran anécdotas graciosas. No levanté la voz, no lo interrumpí. Dejé que se sintiera seguro. Dejé que se exhibiera. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Uno de los invitados empezó a mostrarse incómodo. Otro evitaba mirarme, pero él seguía, porque cuando alguien cree que ganó, habla sin medir consecuencias. Ella me debe todo, dijo. Sin mí no sería nada. Esa frase quedó suspendida en el aire. ¿Nada? Pregunté. Nada, repitió. Yo le di techo, estatus, nombre. Le dio miedo, respondí. Y eso no es dar. Se encogió de hombros. El miedo ordena, dijo. Funciona. Lo observé en silencio. Ya no necesitaba provocarlo, se estaba mostrando solo. ¿Sabe qué es lo más curioso? Pregunté. Usted cree que controla la narrativa. Porque la controlo, respondió. No, dije. Solo la retrasó, se tensó. ¿Qué quiere decir? Que las personas que lo escuchan hoy, respondí, mañana no van a olvidar lo que acaban de oír. Uno de los socios se levantó. Creo que ya es suficiente, dijo. Esto se volvió incómodo. Mi yerno lo miró sorprendido. No exageres, dijo. Estamos entre amigos. No, respondió el otro. Estamos escuchando cosas que no deberían decirse. Ese fue el momento exacto en que entendí que el castigo no sería mío. Sería social, lento, imparable. Me levanté despacio. Gracias por su hospitalidad, dije. Ya escuché todo lo que necesitaba. Juan, dijo mi yerno nervioso. No haga tonterías. Lo miré por última vez esa noche. Las tonterías, respondí. Las dice quien cree que nadie lo está registrando. Salí sin despedirme. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo un silencio denso que quedó flotando en la habitación. Esa noche, al regresar al hotel, mi hija me miró con ansiedad. ¿Pasó algo?, preguntó. Asentí.
Se sintió seguro, respondí, y eso lo condenó. Ella respiró hondo. ¿Y ahora? Ahora, dije. Empieza a pagar sin darse cuenta. Me senté junto a la ventana y miré la ciudad iluminada. No sentí prisa. Todo estaba en marcha. Porque cuando un verdugo se siente intocable, no se protege. Y ese descuido es el principio del final. Después de aquella reunión en el despacho, no hice nada. Y eso fue lo que más lo desconcertó. No llamé, no escribí, no confronté. Dejé que el silencio se instalara como una presencia incómoda, porque aprendí que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier amenaza. Mi yerno estaba acostumbrado a reacciones impulsivas, a súplicas, a discusiones. No estaba preparado para la ausencia total de respuesta. Mi hija, en cambio, empezó a cambiar de a poco. El primer signo fue simple. Dejó de mirar el teléfono cada 5 minutos, luego comenzó a caminar con la espalda más recta. Dormía más horas seguidas. No sonreía aún, pero ya no parecía encogida por dentro. Yo observaba sin presionar. Sabía que salir del miedo no es un salto, sino una caminata lenta, a veces dolorosa. Durante esos días, el teléfono sonó varias veces, llamadas perdidas, mensajes largos que iban del enojo a la falsa preocupación. Tenemos que hablar como adultos. Esto se está saliendo de control. Tu padre te está confundiendo. No respondimos, ni ella ni yo. Cada mensaje sin contestar era una grieta más en el muro que él había construido. Una tarde, mientras tomábamos café en el hotel, mi hija me miró con inquietud. Papá, dijo, él nunca se queda callado tanto tiempo. Algo está tramando. Asentí. Claro que sí, respondí. Los hombres como él no soportan perder el escenario. Y no me equivoqué. 2 días después apareció sin avisar en el lobby del hotel. Yo estaba en recepción hablando con el encargado cuando lo vi entrar. Caminaba rápido, con los hombros tensos, mirando a todos lados. Mi hija se puso rígida al instante. Quédate tranquila, le dije en voz baja. No te acerques. Él me vio y se dirigió directo hacia mí, ignorando por completo a su esposa. Juan, dijo, forzando una sonrisa, tenemos que hablar. Esto ya fue demasiado lejos. No, respondí con calma. Yo no tengo nada que hablar con usted. Su sonrisa se quebró un poco. Está dañando a su hija, dijo. Ella necesita estabilidad. La estabilidad no se construye con miedo, respondí. Se construye con respeto. Se inclinó hacia mí. Usted no sabe con quién se está metiendo, susurró. Lo miré sin parpadear. Eso mismo pensé yo durante años, respondí, hasta que lo vi limpiarse los zapatos en ella. Su rostro se endureció. Fue una exageración, dijo. Un mal momento. No, respondí. Fue un hábito. El encargado del hotel se acercó incómodo. ¿Todo está bien, señores?, preguntó. Perfectamente, respondí. Pero esta conversación terminó. Mi yerno apretó los puños. Esto no va a quedar así, dijo. Usted no puede quitarme a mi esposa. Ella no es su propiedad, respondí. Y nadie la está quitando. Está eligiendo. Mi hija, que había observado desde lejos, dio un paso al frente. Fue pequeño, pero decisivo. Quiero que te vayas, dijo, con voz temblorosa pero firme. No quiero hablar contigo ahora. Él la miró como si no la reconociera. ¿Eso te dijo tu padre?, preguntó. ¿Eso es lo que quieres repetir? Eso es lo que siento, respondió ella. Por primera vez en mucho tiempo. El silencio que siguió fue denso. Algunas personas observaban desde lejos. Él se dio cuenta de que estaba perdiendo algo más que control. Estaba perdiendo testigos favorables. Te vas a arrepentir, dijo señalándome. Ambos. El arrepentimiento, respondí, llega cuando uno calla lo que no debería. Nosotros ya pasamos esa etapa. Se fue sin despedirse, empujando la puerta de salida con fuerza. Mi hija respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante años. Papá, dijo, tengo miedo, pero también siento algo distinto. ¿Qué cosa?, pregunté. Que ya no estoy sola, respondió. Esa noche caminamos por la ciudad sin rumbo fijo. Hablamos de cosas simples, recuerdos viejos, anécdotas que no dolían. Yo sabía que ese espacio de normalidad era tan importante como cualquier confrontación. El abuso se rompe también cuando la vida vuelve a sentirse posible. Al día siguiente comenzaron los rumores, llamadas cruzadas, mensajes indirectos.
amigos en común que preguntaban qué estaba pasando. Yo no desmentí ni confirmé nada. Dejé que la versión real circulara sola, porque cuando alguien se expone demasiado, no necesita enemigos. Se traiciona con su propia historia. Mi hija recibió un mensaje corto esa tarde. Esto se va a poner feo. Lo leyó y me lo mostró. ¿Y si cumple sus amenazas?, preguntó. La miré con firmeza. Entonces ya no será en silencio, respondí. Y eso lo asusta más que cualquier grito. Esa noche, mientras ella dormía, me senté junto a la ventana del hotel y pensé en lo que vendría. Sabía que el siguiente paso sería decisivo. El silencio había hecho su trabajo, lo había sacado de su zona de control. Ahora vendría el intento desesperado de recuperar poder, y ahí, justo ahí, es cuando los hombres como él cometen errores irreparables, porque cuando el silencio deja de obedecer, el miedo cambia de lado. Durante años, mi yerno construyó su poder como se construyen las casas sin cimientos visibles, apoyándose en la apariencia, en el silencio ajeno y en el miedo bien administrado. No gritaba en público, no golpeaba delante de testigos, no dejaba marcas evidentes. Era más inteligente que eso. Su dominio se basaba en la idea de que nadie se atrevería a señalarlo, porque hacerlo implicaba incomodidad, conflicto y la posibilidad de perder beneficios. Pero todo poder sostenido únicamente por la cobardía colectiva termina cayendo cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. El primer golpe no fue legal ni violento, fue social. Empezó con llamadas que no se devolvían, con invitaciones que dejaban de llegar, con silencios incómodos en reuniones donde antes reinaba la complicidad. Yo lo observaba desde lejos, sin intervenir directamente, porque entendí que el verdadero derrumbe debía parecer natural, consecuencia lógica de sus propios actos, no una venganza ejecutada por mí. Mi hija fue la primera en notar el cambio. Una mañana, mientras desayunábamos en el hotel, me mostró el teléfono. Nadie le responde, dijo, ni siquiera los que antes lo adulaban. Asentí sin sorpresa. Las personas que se alimentan del poder ajeno, respondí, huyen cuando ese poder empieza a oler a problema. Él reaccionó como reaccionan todos los hombres acostumbrados a controlar, intensificando la presión. Primero vinieron los mensajes largos, cuidadosamente redactados, donde se mostraba como la víctima de una conspiración absurda. Luego, las llamadas nocturnas, insistentes, cargadas de reproches. Finalmente, el enojo abierto. Te están usando. Tu padre te quiere separar de mí. Nadie más va a soportarte como yo. Mi hija leyó cada mensaje conmigo. Ya no los borraba, ya no los justificaba, los guardaba. Antes estas palabras me paralizaban, me dijo. Ahora me dan asco. Supe entonces que algo fundamental había cambiado. El miedo ya no la dominaba, y sin miedo él estaba desnudo. El intento más desesperado llegó una tarde lluviosa, cuando apareció nuevamente en el hotel, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban dos personas que reconocí de inmediato. Un socio importante y una mujer influyente en su círculo social. Venían como mediadores, como si la situación fuera un simple conflicto familiar que podía resolverse con diplomacia. Yo acepté sentarme a hablar, porque sabía que esas reuniones no eran para convencerme a mí, sino para proteger su imagen. Nos sentamos en un salón pequeño. Él parecía tenso, pero intentaba mantener la compostura. Sus acompañantes hablaban de reconciliación, de errores mutuos, de pensar en el bienestar de todos. Yo escuché en silencio, sin interrumpir, dejando que las palabras se acumularan como capas de pintura sobre una pared agrietada. «Juan», dijo finalmente mi yerno, «esto se salió de proporción. Estamos exponiendo cosas que deberían quedarse en casa». «Las casas donde hay abuso», respondí, «no merecen silencio, merecen luz». La mujer frunció el ceño. «Son palabras muy fuertes», dijo. «No hay denuncias formales». «Todavía», respondí, «pero hay testigos, mensajes, patrones y memoria. Eso suele ser suficiente cuando alguien decide escuchar». Mi yerno se removió en la silla. «Esto está afectando mi trabajo», dijo, «mi reputación». «Durante años», respondí, «usted afectó la vida de mi hija, su cuerpo, su autoestima, su lugar en el mundo, y nadie se preocupó por eso». El socio carraspeó. «Juan,
Entendemos su enojo, pero destruir a alguien no va a reparar el daño. Lo miré con calma. Yo no estoy destruyendo a nadie, dije. Estoy dejando de sostener una mentira. Lo que se cae ahora es lo que nunca debió estar en pie. Mi yerno apretó los dientes. ¿Qué quiere?, preguntó. Dígalo de una vez. Respiré hondo. Quiero que mi hija sea libre, respondí. Sin amenazas, sin manipulación, sin miedo. Y quiero que usted deje de usar su influencia para encubrir lo que hace puertas adentro. Eso es imposible, dijo. Usted no puede obligarme. No, respondí. Pero puedo dejar de proteger su fachada. Ese fue el momento exacto en que comprendió que no podía controlarme. Sus acompañantes intercambiaron miradas incómodas. La reunión terminó sin acuerdo. No hubo gritos, no hubo escenas. Pero al salir, supe que algo se había quebrado definitivamente. Los días siguientes fueron un desfile silencioso de consecuencias. Proyectos cancelados, llamadas formales para posponer decisiones, reuniones suspendidas. Él empezó a sentirse observado, evaluado, medido. El mismo escrutinio que había impuesto a otros ahora se volvía contra él, y no sabía cómo manejarlo. Una noche, mi hija recibió una llamada. No contestó. Escuchó el mensaje de voz conmigo. Su tono ya no era amenazante, era suplicante. Hablaba de errores, de estrés, de malentendidos. Pedía otra oportunidad. Cuando terminó, mi hija dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó en silencio. Antes habría corrido a pedir perdón, dijo, aunque no supiera de qué. La abracé. Eso también es una forma de abuso, respondí. Hacerte sentir culpable por su crueldad. Al día siguiente, ocurrió algo que marcó un punto de no retorno. Un antiguo amigo de él, alguien que había estado presente en varias de esas reuniones donde mi hija era humillada, se acercó a nosotros en un café. Se veía nervioso. «Necesito decirles algo», dijo. «Lo que vi aquella noche no estuvo bien, nunca estuvo bien, y me da vergüenza no haber hecho nada». Escuché en silencio mientras hablaba. Confirmó patrones, comentarios, castigos, risas cómplices. No buscaba perdón, buscaba aliviar su conciencia. «Gracias por decirlo ahora», le dije. «No todos tienen el valor. Cuando se fue, mi hija lloró, no de tristeza, de validación». «No estaba loca», susurró. «No me lo imaginé». «Nunca lo hiciste», respondí. La noticia empezó a circular. No como chisme, sino como advertencia silenciosa. Nadie lo enfrentaba directamente, pero todos tomaban distancia. Y esa soledad fue el castigo más duro para alguien que se creía intocable. Una semana después, lo vi por última vez. Estaba sentado solo en una terraza, con una copa intacta frente a él. Dudé si acercarme. Finalmente lo hice. «Nunca pensé que llegarías tan lejos», dijo sin mirarme. «Nunca pensé que llegarías tan bajo», respondí. Me miró por primera vez. Su rostro ya no tenía soberbia, tenía cansancio. «¿Estás satisfecho?», preguntó. Pensé en mi hija durmiendo en un felpudo. Pensé en el miedo acumulado. Pensé en el silencio roto. «No», respondí, «pero estoy en paz». No dijo nada más. Tampoco yo. Me levanté y me fui. No necesitaba decirle que su caída ya era irreversible. Él lo sabía. Esa noche, mientras caminaba junto a mi hija, entendí algo que nunca olvidaré. Los hombres que se creen intocables no caen por la fuerza de quien los enfrenta, sino por el valor de quien deja de tenerles miedo. Y ese día, el miedo ya no estaba de nuestro lado. El día en que mi hija volvió a mirarme a los ojos, no fue un día grandioso ni heroico. No hubo aplausos, ni abrazos largos, ni palabras inspiradoras. Fue un día común, silencioso, casi invisible para cualquiera que no conociera nuestra historia. Y sin embargo, fue el momento más importante desde que llegué a esta ciudad, porque cuando una persona que ha vivido años mirando al suelo finalmente levanta la mirada, algo profundo se reordena en su interior. Estábamos sentados en una cafetería pequeña, lejos del centro, un lugar sin espejos grandes ni música fuerte. Ella había elegido ese sitio porque, según me dijo, allí nadie parecía observar a nadie. Bebía su café despacio, con ambas manos alrededor de la taza, como si necesitara sentir el calor para asegurarse de que estaba despierta. Yo la miraba en silencio, intentando no apresurar nada. Sabía que las heridas profundas no se cierran con preguntas rápidas.
Durante varios minutos no habló. Miraba por la ventana, observando a las personas pasar, como si el mundo continuara sin enterarse de que ella acababa de sobrevivir a algo enorme. Yo pensé en decir algo, cualquier cosa, pero me detuve. Aprendí tarde que escuchar también es una forma de amor. «Papá», dijo al fin sin mirarme, «creo que nunca te miré de verdad en todos estos años». Sentí un nudo en la garganta. «Siempre me miraste», respondí. «Tal vez no como necesitabas». Negó con la cabeza lentamente. «No», dijo. «Te miraba como a alguien que estaba lejos aunque estuvieras cerca, como si yo no tuviera derecho a molestarte con mis problemas». Esa frase me golpeó con una culpa antigua. «Nunca fue una molestia», dije. «Fue una ausencia que no supe ver». Por primera vez, giró la cabeza y me miró de frente. No bajó la mirada enseguida. Sostuvo mis ojos durante varios segundos. En ellos no había miedo, había cansancio, pero también algo nuevo, reconocimiento. «Allá», empezó. «En esa casa, yo dejé de mirarme a mí misma. Me acostumbré a existir solo en función de no provocar enojo». Respiró hondo antes de continuar. Cada gesto era medido, cada palabra, calculada. Si hablaba de más, venía el castigo. Si me callaba, venía el desprecio. Con el tiempo dejé de intentar. Escucharla era como recorrer un terreno lleno de restos invisibles, cosas rotas que nadie había recogido. Cuando dormía en el felpudo, continuó, ya no sentía vergüenza. Eso es lo que más me asusta ahora. Me parecía lógico. Me decía a mí misma que no molestaba, que no ocupaba espacio. Apreté los puños debajo de la mesa. «Nadie merece vivir así», dije. «Nadie». «Lo sé ahora», respondió. «Pero entonces pensaba que eso era amor mal entendido». Guardó silencio. Yo también. Afuera, alguien reía. La vida seguía. «¿Sabes cuándo empecé a despertar?», preguntó. Negué con la cabeza. «La noche que te vi parado en la puerta», dijo. «No cuando hablaste, no cuando lo enfrentaste, sino cuando me levantaste del suelo como si todavía fuera tu hija, y no una carga». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. En ese momento, continuó, entendí que lo que yo vivía no era normal, porque alguien que ama no permite eso. «Perdóname», dije en voz baja, «por no haber llegado antes». Ella estiró la mano y la apoyó sobre la mía. «No llegaste tarde», respondió. «Llegaste cuando todavía estaba viva por dentro». Nos quedamos así un rato largo, en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio reparador. Después empezó a contarme cosas que nunca había dicho en voz alta, detalles pequeños, aparentemente insignificantes, pero que juntos formaban el mapa completo del abuso. Cómo él revisaba su teléfono, cómo controlaba el dinero, cómo la hacía sentirse inútil frente a otros, cómo los invitados reían para no quedar mal, cómo ella sonreía para sobrevivir. «Yo me volví invisible», dijo, «y nadie defiende a alguien que no se ve». «Yo te veo», respondí, «y no voy a dejar de hacerlo». Esa tarde caminamos sin rumbo fijo. No hablábamos todo el tiempo. A veces solo caminábamos. A veces ella se detenía a mirar una vidriera, como si redescubriera el derecho a desear cosas simples. Entramos a una librería. Compró un cuaderno. Dijo que quería volver a escribir, aunque no supiera sobre qué. «Escribir es una forma de volver a ocupar espacio», le dije. Sonrió apenas. «Eso quiero», respondió. «Ocupar espacio sin pedir perdón». Al anochecer, volvimos al hotel. Antes de entrar, se detuvo. «Papá», dijo, «tengo miedo de volver a ser débil». La miré con calma. «La debilidad no fue tu culpa», respondí. «Fue tu mecanismo de defensa. Ahora estás aprendiendo otro». Esa noche soñó mal. Se despertó sobresaltada. Me senté a su lado hasta que volvió a dormirse. No dijo nada. No hizo falta. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de avances y retrocesos. A veces despertaba con energía. A veces no quería levantarse. A veces hablaba con firmeza. A veces dudaba de todo. Yo no la apuré. Sabía que sanar no es lineal. Es un camino irregular, lleno de pausas necesarias. Un día, mientras desayunábamos, me miró con decisión. «Quiero ir a buscar mis cosas», dijo. «¿Estás segura?», pregunté. Asintió. «No quiero que ese lugar siga siendo mi historia», respondió. «Quiero cerrarla yo».
Fuimos juntos, acompañados por una amiga suya que ahora sabía la verdad. Él no estaba. La casa parecía más pequeña, menos imponente. Mi hija caminó por las habitaciones como quien recorre un museo ajeno. Tomó algunas cosas, dejó otras, no lloró, no tembló. Cuando salimos, respiró hondo. «Ya no me pertenece», dijo, «ni yo a él». Esa fue la frase que selló todo. Esa noche, mientras cenábamos, volvió a mirarme a los ojos. Esta vez no había cansancio, había presencia. «Papá», dijo, «gracias por no salvarme a la fuerza». Sonreí. «No necesitabas un salvador», respondí. «Necesitabas un testigo que no se fuera». Me di cuenta entonces de que mi papel no había sido el de héroe, sino el de padre, y eso, en ese momento, era suficiente. Al acostarme, pensé en todo lo vivido, en cómo el abuso no siempre deja marcas visibles, en cómo el silencio colectivo es una forma de violencia, en cómo el amor verdadero no controla, no reduce, no humilla. Mi hija volvió a mirarme a los ojos ese día, y cuando lo hizo, supe que ya no caminaba encorvada, que ya no pedía permiso para existir, que ya no se escondía. Todavía quedaba camino por recorrer, todavía faltaban decisiones, consecuencias, finales, pero lo más difícil ya había pasado. Había vuelto a verse, había vuelto a nombrarse, había vuelto a vivir. Y yo, como padre, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. El castigo no llegó como muchos esperaban. No hubo gritos, denuncias televisadas, ni escenas de venganza pública. No levanté la voz, ni busqué humillarlo frente a una multitud. Porque entendí algo esencial mientras observaba a mi hija reconstruirse. Los hombres como él no temen al escándalo inmediato, temen a la pérdida lenta y constante de control. Temen cuando dejan de ser intocables, sin saber exactamente por qué. Todo comenzó de manera casi imperceptible. Una llamada que no fue devuelta, un correo que quedó sin respuesta, una reunión que se postergó indefinidamente. Él seguía hablando, explicando, justificando, pero el eco ya no regresaba. La red de silencios empezó a rodearlo como una marea que sube sin hacer ruido. Yo no moví un dedo para provocar eso. No tuve que hacerlo. Las palabras que él había dicho, las escenas que otros habían presenciado, los mensajes que mi hija guardó, todo empezó a circular con la lógica implacable de la verdad cuando deja de ser escondida. Nadie lo acusaba directamente, pero todos comenzaban a mirarlo con otro lente, y ese cambio de mirada es devastador. Mi hija notó el impacto antes que yo. Una mañana, mientras desayunábamos, me mostró un mensaje de una conocida de su entorno social. No era una disculpa, ni una acusación. Era una pregunta simple. ¿Estás bien? Esa pregunta, tan breve, significaba que algo se había roto. Porque cuando las personas empiezan a preguntar, ya no creen del todo la versión oficial. Él reaccionó como siempre lo había hecho, intentando recuperar el control. Primero, con amabilidad forzada, luego con victimismo y finalmente con enojo. Mandó mensajes extensos hablando de traiciones, de complots, de personas que no entendían la dinámica de su matrimonio. Mi hija leyó cada uno con una calma nueva. Ya no se justificaba, ya no dudaba de sí misma, simplemente observaba. «Ahora suena desesperado», me dijo. «Antes eso me hacía sentir culpable. Hoy me da pena». Esa frase me confirmó que el castigo estaba funcionando, aunque nadie lo celebrara. Días después, supe por terceros que había perdido un contrato importante. Nada oficial, nada declarado. Simplemente no era el momento. Luego otro proyecto quedó en pausa. Después, una invitación a un evento fue cancelada a último momento. Él seguía apareciendo en los mismos lugares, pero ya no ocupaba el centro. Y para alguien como él, ser desplazado sin explicación era peor que ser confrontado. Una tarde lo vi de lejos, sentado solo en una terraza. Hablaba por teléfono con gestos exagerados, como intentando demostrar que aún tenía influencia. Nadie se acercaba, nadie se sentaba con él. La escena me produjo una sensación extraña, mezcla de tristeza y justicia. No por él, sino por todo el tiempo que había pasado creyéndose dueño de la dignidad ajena. Mi hija también lo vio. Se detuvo un momento, lo observó en silencio y luego siguió caminando. «Antes habría sentido miedo», dijo.
Hoy siento que ya no me pertenece ni su sombra. Eso era libertad. El intento final de manipulación llegó una noche, con una llamada que mi hija decidió contestar con el altavoz encendido. Yo estaba presente, pero no intervine. Quería escuchar cómo sonaba ahora su voz sin el poder de antes. «Esto se nos fue de las manos», dijo él. «Todos me están dando la espalda. No es justo. No es justo lo que viví durante años», respondió ella, con una firmeza que jamás le había escuchado. «Y aún así, no te expuse, solo dejé de mentir». Hubo un silencio largo al otro lado. «Te llenaron la cabeza», dijo él al fin. «Tu padre te puso en mi contra». Ella respiró hondo. «Mi padre no me puso en tu contra», respondió. «Me ayudó a ponerme a favor de mí misma». Yo cerré los ojos. Esa frase valía todo. «Vas a arrepentirte», dijo él, ya sin argumentos. «Ya me arrepentí durante años», contestó ella. «Ahora es tu turno de hacerte cargo». Colgó sin despedirse. No hubo llanto, no hubo temblor, solo una calma profunda que llenó la habitación. Los días siguientes confirmaron lo inevitable. Su círculo se redujo. Las personas que antes reían sus bromas ahora evitaban su compañía, no porque fueran valientes, sino porque nadie quiere estar cerca de alguien cuyo poder se desmorona. El abuso, cuando se nombra, se vuelve contagioso para quien lo ejerció. Nadie quiere ser el siguiente cómplice. Yo no celebré nada. Nunca sentí euforia. Sentí cierre. El castigo no fue quitarle algo, sino devolverle el peso de sus propias acciones. Dejarlo solo frente a lo que había construido. Una noche, mientras caminábamos por la ciudad, mi hija me preguntó algo que no esperaba. «Papá», dijo, «¿crees que algún día él va a entender?» Pensé unos segundos antes de responder. «Tal vez no», dije. «Pero entender no siempre es necesario. A veces basta con que no pueda seguir haciendo daño». Asintió. «Eso me alcanza», respondió. Me di cuenta entonces de que el castigo no había sido para él. Había sido para romper el ciclo. Para que mi hija no volviera a confundirse. Para que supiera que el respeto no se negocia. Esa noche, al volver al hotel, ella dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Un gesto simple, pero cargado de significado. Ya no vivía pendiente de su reacción. Ya no esperaba permiso. Ya no temía el silencio. Y yo entendí algo que quiero dejar escrito aquí, para quien escuche esta historia. La venganza ruidosa alivia por un momento, pero la justicia silenciosa transforma. No deja cicatrices visibles, pero cambia destinos. El castigo que nadie aplaudió fue también el más efectivo. No hubo ganador visible, pero sí una mujer libre. Y eso, para mí, fue suficiente. Porque al final, no se trata de destruir al verdugo, sino de devolverle el espejo y alejarse caminando. No existe un instante preciso en el que uno se da cuenta de que todo terminó. El final no llega con un portazo ni con una frase definitiva. Llega despacio, como una marea que retrocede y deja la arena limpia, aunque aún húmeda. Yo lo comprendí una mañana cualquiera, cuando desperté antes que mi hija y escuché su respiración tranquila desde la habitación contigua. Ese sonido simple, regular, sin sobresaltos, me confirmó que algo esencial había cambiado para siempre. Durante años creí que ser padre consistía en proteger desde la distancia, en confiar, en no interferir. Pensé que amar era no molestar. Hoy sé que también puede ser una forma de abandono disfrazado de respeto, no porque dejara de quererla, sino porque dejé de mirar con atención, y cuando uno deja de mirar, otros aprovechan ese espacio vacío. Mi hija empezó a construir una rutina nueva, no grandiosa, no heroica, una rutina real. Se levantaba temprano, salía a caminar, volvió a cocinar platos simples que había dejado de preparar porque a él no le gustaban. Esos pequeños actos eran, en realidad, gestos de soberanía recuperada. Yo la observaba sin intervenir, consciente de que cada decisión tomada sin miedo era un ladrillo más en su reconstrucción. Un día me pidió que la acompañara a un trámite, nada importante en apariencia. Firmar papeles, actualizar datos, cerrar una cuenta compartida. Mientras esperaba sentada en la oficina, la vi hablar con firmeza, sin bajar la voz, sin justificarse. Nadie la interrumpía, nadie la corregía. Cuando terminó, se giró hacia mí y sonrió. No era una sonrisa eufórica, era una sonrisa serena, adulta,
dueña de sí. Antes me habría temblado la mano, me dijo. Hoy no. Ese fue uno de esos momentos que no aparecen en los relatos heroicos, pero que sostienen la vida real. Con el paso de los días, la presencia de su exmarido se volvió cada vez más lejana, no porque desapareciera del todo, sino porque dejó de ocupar espacio emocional. A veces llegaban noticias indirectas, discusiones legales, conflictos laborales, silencios prolongados. Yo no preguntaba. Ella tampoco. Habíamos aprendido que no todo merece atención y que mirar hacia adelante también es una forma de justicia. Una tarde, mientras ordenábamos cajas con cosas viejas, encontramos fotos de cuando ella era niña. Vestidos ridículos, peinados imposibles, cumpleaños con tortas caseras. Se sentó en el suelo y las miró una por una, con una mezcla de nostalgia y sorpresa. «Mírame», dijo. No parecía alguien que terminaría durmiendo en un felpudo. Me senté a su lado. «Nadie lo parece», respondí. «Por eso el abuso es tan difícil de ver desde afuera». Guardó silencio un momento. «Papá», dijo, «tengo miedo de volver a confiar». La miré con calma. «No confíes a ciegas», le respondí. «Confía con los ojos abiertos. Y si algo te duele, no lo normalices». Asintió lentamente. No buscaba recetas mágicas. Buscaba permiso para no ser perfecta. Yo también tuve que enfrentar mis propios restos. La culpa no desaparece solo porque uno haga lo correcto al final. Vuelve en oleadas. Pensaba en los cumpleaños a los que no fui, en las llamadas cortadas con prisa, en las veces que dije, seguro está bien, sin comprobar. Aprendí a no usar esa culpa como castigo, sino como recordatorio, no para hundirme, sino para no repetir. Un domingo por la mañana, mientras tomábamos mate en el balcón, mi hija me miró con una seriedad nueva. «Quiero mudarme», dijo. «No lejos, pero a un lugar que sea solo mío». Sentí un nudo en el pecho, no de miedo, de orgullo. «Me parece bien», respondí. «Yo te ayudo». Negó con la cabeza. «Esta vez quiero hacerlo sola», dijo. «Pero quiero que estés cerca». Sonreí. «Eso es crecer», le dije. «No irse lejos, sino irse sin huir». Buscó un departamento pequeño, luminoso, sin lujos. El día que firmó el contrato me pidió que la acompañara solo como testigo. No habló de su pasado. No dio explicaciones innecesarias. Firmó y salió con las llaves en la mano, respirando hondo, como si acabara de cruzar una frontera invisible. La mudanza fue sencilla, pocas cosas, muchas ganas. Cuando terminamos, se sentó en el suelo del living vacío y apoyó la espalda en la pared. «Nunca pensé que el silencio pudiera sentirse tan bien», dijo. «Porque este es un silencio elegido», respondí, «no impuesto». Esa noche dormí en mi hotel, pero al despertar supe que mi lugar también había cambiado. Ya no estaba allí para rescatarla, estaba para acompañar, si ella lo pedía, y esa diferencia lo era todo. Días después recibí un mensaje inesperado de él. No era una amenaza, tampoco una disculpa. Era una frase ambigua, cargada de autocompasión. Lo leí una vez y borré el mensaje. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque ya no hacían falta. Hay vínculos que no se cierran con diálogo, sino con distancia. Mi hija no supo de ese mensaje. No se lo conté, no por ocultar, sino porque ya no era relevante. Habíamos aprendido que no todo merece ser compartido, y que proteger también es filtrar. Una noche salimos a caminar y pasamos frente a un lugar donde antes ella evitaba pasar. Se detuvo un segundo, miró el edificio y siguió caminando. No aceleró el paso, no bajó la cabeza. «Eso también es sanar», me dijo, «poder pasar sin sentir que el cuerpo se encoge». Asentí, conmovido. Yo también empecé a soltar. La rabia, que al principio me daba fuerza, empezó a transformarse en algo más silencioso. No era olvido, era aceptación. Aceptar que no podía cambiar el pasado, pero sí la forma en que lo cargaba. Un atardecer, sentado solo, entendí que no había llegado justo a tiempo para evitar el dolor, pero sí para impedir que se volviera definitivo, y eso, para un padre, ya es mucho. Mi hija volvió a reír. No siempre, no de inmediato, pero volvió. Risas breves, a veces tímidas, otras más libres. Risas que no pedían permiso, risas que no temían consecuencias. Un día me abrazó sin decir nada.
Apoyó la cabeza en mi pecho como cuando era niña. No fue un gesto de dependencia, fue de reconocimiento. Gracias por volver, me dijo, aunque haya sido tarde. Gracias por esperarme sin saberlo, respondí. El tiempo empezó a ordenar lo que el dolor había desarmado. No hubo reconciliaciones forzadas ni finales de película. Hubo vida, y la vida cuando vuelve no hace ruido, simplemente ocupa su lugar. Ahora cuando miro hacia atrás, no pienso solo en la humillación, en el felpudo, en las risas ajenas. Pienso en el momento exacto en que di un paso al frente y dije una frase. No por valentía, sino por amor, porque hay instantes en los que el silencio deja de ser opción. Si algo aprendí de todo esto, es que ser padre no termina cuando los hijos crecen. Cambia, se transforma. A veces duele, a veces exige coraje tardío, pero nunca deja de ser responsabilidad. Llegué justo a tiempo para verla volver a mirarse al espejo sin desprecio, justo a tiempo para que no confundiera miedo con amor, justo a tiempo para que supiera que siempre hubo un lugar donde podía descansar sin ser pisoteada. No salvé a mi hija, ella se salvó a sí misma. Yo solo estuve ahí cuando más lo necesitaba. Y eso, al final, es todo lo que un padre puede esperar hacer bien. Mi nombre es Juan Gómez, tengo 69 años, y durante mucho tiempo creí que el silencio era una forma de respeto. Creí que no intervenir era confiar, que no preguntar demasiado era dar espacio, que mantenerse al margen era una prueba de amor. Hoy sé que también puede ser una forma de abandono involuntario, no por falta de cariño, sino por exceso de fe en que las cosas siempre salen bien solas. Cuando pienso en todo lo que ocurrió, no recuerdo primero la humillación ni la rabia. Recuerdo el instante exacto en que vi a mi hija dormir en el felpudo. Ese momento quedó grabado en mí como una imagen imposible de borrar. No fue solo verla en el suelo, fue verla reducida, apagada, convencida de que ese era su lugar. Entendí entonces que el abuso no empieza con golpes ni termina con gritos. Empieza cuando alguien convence a otro de que no merece estar de pie. Durante años, mi hija había vivido pidiendo permiso para existir, para hablar, para cansarse, para ocupar espacio. Y yo, desde lejos, había confundido su silencio con estabilidad. Pensé que no llamarme demasiado era una señal de que estaba bien. Pensé que sus respuestas cortas eran parte de una vida ocupada. Pensé demasiadas cosas que hoy sé que eran solo excusas para no mirar más de cerca. No escribo esto para castigarme eternamente, sino para dejar constancia de algo importante. Nunca es tarde para intervenir. Nunca es tarde para decir, esto no está bien. Nunca es tarde para ponerse de pie. Incluso cuando uno mismo ya peina canas y siente que el mundo avanza demasiado rápido. Mi hija no se convirtió en una mujer fuerte de un día para otro. No hubo una transformación milagrosa. Hubo retrocesos, dudas, noches malas, miedos que reaparecían sin avisar. Hubo días en los que parecía que todo volvía atrás, pero también hubo algo nuevo, elección. Por primera vez, ella empezó a elegir, y elegir, después de años de sometimiento, es un acto revolucionario. Aprendí que el amor verdadero no controla ni exige sacrificios silenciosos. El amor cuida, pero también escucha. El amor protege, pero no anula. El amor no se impone a través del miedo, ni se disfraza de preocupación constante. Y sobre todo, el amor no humilla. Nunca. Vi cómo mi hija volvió a caminar con la espalda recta, cómo volvió a mirarse al espejo sin reproche, cómo volvió a decir no, sin pedir perdón después. Y entendí algo que quiero que quede muy claro para quien escucha esta historia. Nadie se acostumbra al abuso porque quiera. Se acostumbra porque cree que no tiene alternativa. Yo también tuve que reaprender quién era. Durante mucho tiempo me definí solo como proveedor, como alguien que cumplía desde lejos. No supe estar presente cuando debía, pero cuando volví, decidí no hacerlo a medias. Decidí quedarme. Decidí escuchar incluso lo que dolía. Decidí no justificar más lo injustificable. No odio al hombre que fue su esposo. El odio consume demasiado y no devuelve nada. Tampoco lo perdono automáticamente, porque el perdón sin responsabilidad es solo otra forma de negación. Lo que hice fue algo distinto. Dejé de sostener la mentira.
Dejé de proteger su imagen, dejé de callar. Y cuando el silencio cambia de bando, el abuso pierde su fuerza. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te incomoda, no la ignores. La incomodidad suele ser una señal. Tal vez te recuerde algo que viviste, tal vez te haga pensar en alguien cercano, tal vez te confronte con silencios propios. No huyas de eso. Mirarlo de frente puede ser el primer paso para cambiar algo. A los padres, madres, abuelos que me escuchan, no se conformen con «parece que está bien». Pregunten, observen, escuchen más allá de las palabras. A veces el dolor se esconde en los detalles pequeños, en lo que no se dice, en lo que se evita. Y a quienes viven situaciones parecidas a la de mi hija, no están exagerando, no son débiles, no son culpables. El abuso se alimenta de la vergüenza y del aislamiento. Hablar, aunque dé miedo, rompe el hechizo. Hoy mi hija vive en su propio espacio. No es un palacio. Es un lugar sencillo, pero es suyo. Un lugar donde nadie la pisa, nadie la ridiculiza, nadie la reduce. Un lugar donde puede descansar sin miedo. Y cada vez que la veo entrar y cerrar la puerta detrás de ella, sé que algo profundo se reparó. Yo sigo siendo un hombre mayor. Me canso más. Camino más lento. Pero camino con una paz que antes no tenía, porque entendí que la dignidad no tiene edad, que el coraje no se jubila, y que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de llegar, aunque sea tarde. No sé qué nos depara el futuro. No sé si todas las heridas se cerrarán por completo. Pero sí sé que ya no caminamos con la cabeza baja, y eso para mí es suficiente. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar sin mirar hacia otro lado. Las historias no cambian el mundo solas, pero pueden cambiar a quien las escucha. Y eso ya es mucho. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal, porque aquí compartimos historias reales, humanas, duras y necesarias, que buscan abrir los ojos y el corazón. Dale me gusta al video. Eso ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas que quizá hoy necesitan escucharlas. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Me gusta leerlos, saber que no estamos solos. Y si te nace, dime también qué habrías hecho tú en mi lugar. A veces, leer otras miradas también sana. Gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Juan Gómez, y esta fue mi historia.